Bien, buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar la penúltima clase del curso. La próxima semana concluye la teoría. El día de hoy concluimos con los seminarios, ¿no? Con ustedes solamente faltaría recuperar una parte de la clase de autoinmunidad, que se va a programar para recuperación la próxima semana, ¿ya? Bueno, en lo que se refiere a inmunidad a tumores, ya por la década, el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, se había establecido de alguna manera que frente a la presencia de células malignas, o sea, tejido tumoral en el organismo, se producía una reacción inflamatoria. O sea, la evidencia histológica era que el sistema inmune, las células del sistema inmune, generaban una respuesta que iba dirigida contra la célula cancerosa, ¿no? Bien, posteriormente se planteó una hipótesis, que es la hipótesis de la vigilancia inmunológica, ¿no? Que consiste en el hecho de que los linfocitos TCD4 detectarían de alguna más forma los antígenos de las células tumorales y al identificarlos, estas células podrían eliminarlos, ¿no? De esta forma, el organismo de alguna manera estaría en capacidad de poder suprimir aquellas células que se estaban desarrollando de forma normal. Más adelante, en un modelo experimental que se hizo en ratones, a los que se les pincelaba la piel con un carcinógeno, que es el metilcolantreno, se les inducía la presencia o la aparición de un tumor de piel. Cuando se hacían lo vamos a ver en un rato, cuando se hacían las pruebas posteriores resecando el tumor y tratando de inocular nuevamente las células neoplásicas, se observaba que el sitio donde habían sido inoculadas las células neoplásicas presentaba necrosis, ¿no? Necrosis que era consecuencia de la respuesta inmune. Bien, vamos a comenzar a revisar la clase. Bien, ¿quién fue el primero en proponer que el sistema inmune protegía al organismo del cáncer? Fue Ehrlich, ¿no? Y posteriormente Burnett y Thomas, por los años 50, como les comenté, propusieron la hipótesis de la vigilancia inmunológica, ¿no? El sistema inmune es capaz de identificar y eliminar las células tumorales, ¿no?, que pueden causar cáncer, ¿ya? Bueno, como les dije, la evidencia histológica nos dice que las células tumorales inducen una respuesta inflamatoria, que se caracteriza obviamente por la presencia de un infiltrado celular, que lo componen linfocitos T, células natural killer, macrófagos, ¿no es cierto? Además, está el tema de los experimentos que se hicieron con metilcolantreno, como les comenté hace un rato. Bien, hay que tener en cuenta que muchos de los tumores que se generan comparten antígenos con los tejidos normales. Por lo tanto, muchos de los tumores que se encuentran son tumores que tienen la característica de ser poco inmunogénicos, ¿no? Porque su estructura antigénica es muy parecida a la de los tejidos sanos. Existe otro grupo de tumores que son más inmunogénicos. Los inmunogénicos son porque tienen diferencias antigénicas importantes. Y en este grupo están aquellos tumores que son consecuencia, por ejemplo, de infecciones por virus, ¿no? Por ejemplo, el papilomavirus, el Epstein-Barr, el virus de la hepatitis B. Otra causa serían aquellas que son generadas por químicos. El químico, como molécula extraña, bueno, va a tornarse inmunogénica y va a poder
de alguna manera, inducir una respuesta inmune más eficiente. ¿Ya? Bien, en la histología, como les comentaba, este es cáncer de mama. Como ustedes ven, las células neoplásicas están acá. Y alrededor, ¿no? Alrededor de los islotes de células neoplásicas hay un infiltrado celular, ¿no? Que responde a la presencia de una respuesta inflamatoria, que es consecuencia de la presencia de las células tumorales, ¿ya? En el caso de melanoma de la piel, acá tenemos el cáncer, ¿no? Vemos que hay una reacción inflamatoria que se caracteriza por la presencia de un infiltrado celular. El experimento con metilcolantreno, como ustedes ven, este es un ratón al que se le ha estado pincelando el lomo con este carcinógeno hasta que se obtiene la presencia o el desarrollo de una neoplasia de piel. Una vez que sucede esto, bueno, el tumor se reseca. Las células tumorales son aisladas y cultivadas, ¿no? En un segundo momento, posterior a la resección del tumor, el ratón que ha sido sensibilizado, el que tenía el tumor inicialmente, al inocularse las células tumorales, lo que se aprecia después de un tiempo es que en el sitio de inoculación se presenta aparece una zona de necrosis, que es consecuencia de la eliminación de las células tumorales que fueron inoculadas. Cuando estas mismas células tumorales son inoculadas a un ratón que no ha sido sensibilizado por el tumor, lo que se observa es que el tumor crece sin inconvenientes. A este ratoncito en el que se ha desarrollado el tumor sin problemas, se le inocula para demostrar la presencia de una respuesta inmune específica contra las células tumorales. Se le inoculan linfocitos TCD8 que han sido aislados del ratón sensibilizado, ¿no? Bueno, una vez que estas células son transfundidas, al tiempo lo que se observa es que en el sitio donde estaba el tumor se aprecia una zona de necrosis, lo que nos confirma el hecho de que hay una respuesta inmune que es capaz, ¿no?, de inducir la muerte o eliminar, ¿no?, a las células tumorales que pudieran haberse desarrollado en el organismo. Bien, los antígenos tumorales pueden ser específicos del tumor, o sea, son antígenos que solamente lo expresan las células tumorales. A esos antígenos los vamos a llamar tumores específicos, ¿no? Hay otro grupo de antígenos que es un grupo grande, que son moléculas que son compartidas con tejidos normales, ¿no? Entonces, a ese tipo de antígeno se le va a llamar antígeno asociado a tumor. ¿Qué sucede con estas moléculas? Sucede que cuando la masa tumoral aparece, frecuentemente estas moléculas están sobreexpresadas, ¿no? Sobreexpresadas, o de repente se encuentran a concentraciones altas en la sangre, por ejemplo, ¿no?, lo que nos indica que puede existir la presencia de algún tumor, ¿no?, algún tipo de cáncer, ¿ya? Bueno, entonces lo que nos queda es ver cómo se puede identificar, ¿no?, contra qué antígeno se va a dirigir la respuesta inmune específica. Para conseguir esto, de identificación de los antígenos contra los cuales se dirige la respuesta de los linfocitos, se recurre a las llamadas librerías antigénicas, ¿no? La librería antigénica consiste en identificar genes de la célula tumoral o de las células cancerosas, ¿no?, y separarlos. Y las secuencias genéticas, introducirlas en alguna célula portadora, de manera que la célula portadora
va a identificar o va a expresar un antígeno del tumor, ¿ya? Posteriormente, las células así tratadas son enfrentadas con los linfocitos T específicos y lo que se hace es observar si en alguno de los cultivos, ¿no?, se produce la eliminación de las células que expresan el antígeno tumoral. Eso lo vamos a ver en un momento. Bien, entonces acá tenemos lo de las librerías antigénicas. En este caso tenemos un melanoma, ¿no? Lo que se hace es que del sitio donde se encuentra el cáncer se aíslan células tumorales. Acá tenemos las células de melanoma y también se aíslan o se separan los linfocitos que están formando parte del infiltrado celular inflamatorio, ¿ya? Estas células son preservadas en cultivo, ¿no? Una vez que las células están cultivadas, bueno, los linfocitos T y las células de melanoma se juntan, ¿no?, lo que se llama un cultivo mixto, y lo que va a suceder es que los linfocitos van a identificar los antígenos, algunos de los antígenos que son expresados por las células del melanoma y se van a activar, ¿ya? La pregunta es, ¿contra qué antígeno responden estas células o estos linfocitos TSD8? Bien, entonces para saber eso, como les comentaba, se reconoce a las librerías antigénicas. Tenemos las células tumorales de melanoma y se han aislado secuencias genéticas, ¿ya? Se han aislado genes, digamos así. Y estos genes son incluidos dentro de líneas o de cultivos celulares, ¿no? Las células van a expresar un antígeno A, un antígeno B, un antígeno C y así por el estilo. Bien, una vez que ya se tienen las células listas y que son capaces de transcribir y expresar el antígeno tumoral, lo que se hace es enfrentarlas con los linfocitos que han sido previamente aislados y activados por el tumor, y se observa si se produce alguna reacción. Como es una célula citotóxica, la reacción va a consistir en la eliminación de la célula que exprese el antígeno que activó al linfocito TSD8. Entonces, en el primer caso vemos que no hay identificación y el cultivo celular sigue inalterado. En cada segundo caso tampoco, ¿no? Este antígeno no activa el linfocito T citotóxico, por lo tanto no hay eliminación de la célula. Y lo que no sucede en el tercer caso. En el tercer caso sí se produce una identificación y activación de las células citotóxicas. Y lo que va a suceder después es que esta célula de cultivo va a ser eliminada, ¿ya? De esta forma se puede determinar que la activación de las células T está dirigida contra el antígeno C del melanoma. ¿Ok? Esto tiene una trascendencia, porque se pueden producir anticuerpos dirigidos contra este antígeno, se pueden generar mecanismos de tratamiento biológico que estén dirigidos contra las células tumorales y específicamente contra las secuencias antigénicas que fueron identificadas por las células citotóxicas, ¿ya? Bueno, los antígenos tumorales son diversos y también son variados, ¿no? Un buen grupo corresponde a los oncogenes, ¿no? Una buena parte de los oncogenes en realidad son genes reguladores que de alguna manera han perdido su capacidad de regulación, ¿no?, del crecimiento de células tumorales. Entonces acá tenemos algunos, el RAS, el P210 y el gen BCR-ABL, que es
un gen que está asociado con los casos de leucemia, ¿no? Los que hagan hematología de repente lo van a pedir para poder hacer el diagnóstico y establecer pautas de tratamiento en los pacientes que sean portadores de esa enfermedad. Hay otros que, como comentábamos hace un rato, que se van a sobreexpresar, ¿ya? Y tenemos el caso de el ER2-Neu, ¿no? Es un gen que se sobreexpresa en algunos casos de cáncer de mama, y la expresión de bueno, no es buena porque es un indicador de resistencia al tratamiento por parte del cáncer, ¿no? Son pacientes que van mal en el tratamiento, son pacientes que tienen recaídas, ¿no? Y que en muchos casos llegan a tener una enfermedad que no puede ser tratada de forma adecuada, ¿ya? Bueno, los genes que no están involucrados en procesos tumorales, ¿no? Como sucede cuando se producen mutaciones de otras enzimas que no están relacionadas directamente con el cáncer, ¿ya? Pero estas pueden ser reconocidas por células citotóxicas para su eliminación. Hay casos en los cuales la expresión molecular, ¿no? De algunos genes no se da, ¿no? Y no se va a dar sino hasta el momento en que se desate la aparición de la célula tumoral, ¿okay? Y eso se ve en el caso de cáncer de mama, ¿no? Por supuesto en otros carcinomas, en el caso de tumores de testículos y de placenta. En el caso de tumor de testículos, por ejemplo, en el hombre se va a dar la expresión de la hormona gonadotrofina coriónica humana, ¿no? El hombre no tiene gonadotrofina coriónica humana, pero cuando hay cáncer testicular de células no seminales, ¿no?, esta hormona aparece. Y en ese caso, la HCG se va a comportar como un marcador tumoral, ¿ya? Hay sobreexpresión de proteínas en tumores, ¿no? La GP100, la MART, ¿no? En el caso de melanomas. Virus oncógenos, como les comenté, el virus de Epstein-Barr, la expresión de este virus está asociada a dos procesos, básicamente. El linfoma de células B, el linfoma de Burkitt, ese es uno, y el otro es el carcinoma nasofaríngeo, ¿ya? Papilomavirus, que está asociado fuertemente con lo que es el cáncer de cuello uterino en la mujer. Antígenos oncofetales, tenemos dos principalmente. El antígeno carcino embrionario, que es utilizado principalmente o se expresa con mayor frecuencia en los casos de cáncer colorectal, ¿no? Sin embargo, también se utiliza para investigar, ¿no?, la presencia de tumores a cualquier nivel del tracto digestivo. En cáncer de mama también para cáncer de mama también es muy usado este marcador. La alfa-fetoproteína es un marcador que en caso de cáncer, bueno, prácticamente su aplicación es exclusivamente para hepatocarcinoma, ¿ya? Las elevaciones de la alfa-fetoproteína tienen un correlato fisiológico. Durante la gestación, la madre la gestante tiene elevaciones de alfa-fetoproteína que obedecen a lo que es el desarrollo principalmente del tubo neural en el feto, ¿no? Con respecto a este punto, sí, los incrementos de alfa-fetoproteína se van por encima del promedio. Esto puede estar asociado a defectos del desarrollo del tubo neural, ¿ya? La otra situación en que estos marcadores se pueden utilizar, ¿no?, los oncofetales, es en el caso de tumores germinales, ¿ya? Tumores germinales. Bueno,
Glicolípidos y glicoproteínas también, en caso de melanomas, ¿no? Y la expresión de determinadas moléculas características de estripes linfocitarias como la CD20 para el caso de leucemias de células B. Bien, la respuesta innata y la respuesta adaptativa van a participar en la defensa. Las células natural killer, ya hemos visto bastante acerca de las células natural killer, y estas van a ejercer su acción valiéndose de sus receptores, ¿no? Tanto de receptores de activación como receptores de inhibición. Para el caso de los receptores de inhibición, sucede que hay células cancerosas que no expresan moléculas HLA o su expresión es muy restringida. En ese caso, no va a haber interacción entre las células cancerosas y, entre las moléculas HLA y los receptores de inhibición de la célula NK. Al no generarse la señal de inhibición, bueno, la NK simplemente va a eliminar a la célula blanca. ¿Ok? Los receptores de activación van a reconocer moléculas que son expresadas por las células tumorales, y aquí tenemos a las tres, ¿no? MIC-A, MIC-B y la ULB, ¿no? Y el ligando que las va a reconocer es este acá, es un receptor de activación, el NKG2D, que ya lo hemos visto en otros momentos del curso. Los antígenos tumorales inducen una respuesta tumoral, ¿no? Y los anticuerpos pueden asociarse a los antígenos que son expresados por las células tumorales. El complejo del anticuerpo con la célula puede ser reconocido por la célula natural killer a través de su receptor para cadena pesada IgG, que es esta molécula, la CD16. Una vez que se produce el acoplamiento, bueno, la natural killer va a eliminar a la célula blanco por un mecanismo de granzimas y perforinas. Bien, sabemos que la actividad de la natural killer la amplifican moléculas como la interleuquina 12, ¿no es cierto?, la interleuquina 15, y in vitro la interleuquina 2 también la puede activar. En cuanto a los macrófagos tienen un rol dual, ¿no? Pueden participar o comportarse de una forma que favorece el desarrollo del tumor, o pueden comportarse de la otra forma en la cual bloquean el desarrollo del tumor. Y en inmunidad de cáncer se dicen que los macrófagos son de tipo M1 o son de tipo M2. En realidad el M1 corresponde al macrófago que es activado en su forma clásica. Es productor de interferón gamma, y el interferón gamma es una molécula que interfiere con el desarrollo tumoral y favorece la eliminación de las células tumorales. El macrófago M2, que es el activado de forma alterna, es un macrófago que más bien provee de medios para que el tumor pueda continuar desarrollándose. Entre ellos, por ejemplo, la provisión de factor de crecimiento vascular endotelial. Este factor de crecimiento vascular endotelial, bueno, va a favorecer la formación de neovasos, ¿no? Y en la medida de que se generen neovasos, el tumor o las células tumorales van a tener garantizada el aprovisionamiento sanguíneo que requieren para continuar desarrollándose. Hay tumores que son capaces de producir moléculas reguladoras, como el factor beta transformante de crecimiento. De hecho, esta interleuquina fue descubierta en células tumorales, ¿no? Entonces, estos dos factores, por ejemplo, van a promover el desarrollo del tejido tumoral. En la respuesta adaptativa, quien va a tener el comando de la respuesta adaptativa va a ser el linfocito TC8 activado, o sea, el citotóxico, ¿no? Y ya les comenté que estas células son las que van a cumplir con el rol o la función de vigilancia inmunológica, ¿ya? Como son linfocitos T, las respuestas van a ser específicas para determinados antígenos tumorales, ¿no? No nos olvidemos de las librerías antigénicas.
Bueno, en cuanto al CD4, el CD4 organiza la respuesta inmune. Y para que la respuesta inmune sea eficiente y haya una adecuada activación de linfocitos T citotóxicos, el linaje celular que debe desarrollarse es mayormente de tipo helper-1, ¿no? Que además es productor de interferón gamma, ¿ya? Bien, tenemos acá, ¿no? La célula tumoral. La presentación de los antígenos tumorales se hace por los mecanismos de presentación cruzada, que ya los revisamos en su momento, ¿no? Y esto lleva a que se puedan activar a los linfocitos TCD8. Para la activación del CD8, dependiendo del contexto, se puede requerir de la colaboración del linfocito TCD4, ¿no? Activando a la célula presentadora, en este caso a la célula dendrítica, y también produciendo interleuquinas que promueven la activación y diferenciación de las células citotóxicas, ¿no? El citotóxico va a actuar por reconocimiento específico. Reconoce el antígeno que lo activó y elimina, en este caso, a la célula cancerosa. En la respuesta adaptativa, los anticuerpos tienen un rol, ¿no? Los anticuerpos son utilizados en terapia biológica para potenciar la respuesta inmune y facilitar la eliminación de células tumorales. Los mecanismos por los cuales se eliminan a estas células son mecanismos citotóxicos mediados por anticuerpos. Entonces, quien se va a encargar de eliminar a la célula tumoral va a ser aquella célula que tenga el receptor para la cadena pesada del anticuerpo. Y básicamente van a ser dos poblaciones celulares: los macrófagos y las células natural killer. Los tumores también evaden la respuesta inmune, ¿no? Una forma es a través del proceso de edición tumoral. Bueno, cuando el tumor es sometido a una respuesta intensa por parte del sistema inmune, lo que se ha observado es que se produce un fenómeno de cambio en la expresión antigénica tumoral. A eso se le llama proceso de edición tumoral, que responde en realidad a cambios epigenéticos. O sea, se producen modificaciones pequeñas en la expresión de los antígenos tumorales, de suerte que estas modificaciones permiten al tumor impedir que puedan ser reconocidos por la respuesta inmune específica, ¿ya? Mecanismos de evasión intrínsecos, okay, o sea, aquellos que están relacionados directamente con el cáncer. Tenemos la pérdida de moléculas de la expresión HLA. De esta forma se evade la actividad de los linfocitos TCD8, ¿no? Supuestamente la falta de expresión HLA clase 1 permite la actividad de las células natural killer, porque no hay receptores de inhibición que las bloqueen. Lo otro es que hay tumores que tienen un glicocáliz que impiden que las células inmunes puedan tomar contacto con las células cancerosas, ¿ya? Bueno, el tema de la falta de inmunogenicidad es importante, ¿ya? Hay tumores, como les comentaba al inicio, que tienen una expresión antigénica muy parecida a lo de los tejidos normales. Eso hace que las respuestas inmunes sean débiles o inexistentes y de esta forma el cáncer puede continuar desarrollándose. La otra es que la expresión molecular de la célula tumoral se asocia a moléculas de regulación que son expresadas por los linfocitos, como la CTLA4 y la PD1. ¿Okay? De esta forma se bloquea la respuesta inmune, ¿no? Y se bloquean los procesos de activación celular. La presentación antigénica, la coestimulación, en fin, ¿ya? Bueno, hay tumores que expresan el ligando de Fas, y la expresión de este ligando de Fas, el ligando Fas es expresado por la célula tumoral, interactúa con las moléculas Fas de las células inmunes, ¿no?
y lo que va a suceder es que las células inmunes van a ir siendo eliminadas. Y como dijimos hace un rato, hay tumores que secretan moléculas de regulación como esa, ¿no? El factor beta transformante de crecimiento, de suerte que consiguen suprimir la respuesta inmune. Bien, entonces la respuesta antitumor por parte de las células T es específica, está comandada por los linfocitos TCD8, ¿no? Y permite la eliminación de la célula tumoral. La célula cancerosa puede evadir la respuesta del linfocito TCD8, ¿no? Porque se cambia la expresión antigénica, ¿no? Ese es uno. Porque se producen mutaciones en la expresión de las moléculas HLA clase 1, de manera que es imposible la interacción entre el CD8 y la célula tumoral. Y lo otro es que el cáncer puede producir moléculas que suprimen la activación celular. Dentro de los mecanismos de evasión extrínsecos, bueno, están los macrófagos, ¿no? Si el macrófago está activado en la forma M2 o es un macrófago o alterna, ¿no? Eso va a permitir el desarrollo del cáncer, ¿ya? Hay células, hay tumores en los que al momento de generarse la activación celular, en lugar de generarse efectores que faciliten la eliminación de la célula cancerosa, lo que se consigue diferenciar son reguladores, y reguladores que van a terminar suprimiendo la respuesta inmune dirigida contra las células tumorales. Además de las células T reguladoras, a las respuestas supresoras se asocian estas células que son las células supresoras derivadas de la médula ósea, que ya las vimos cuando hicimos sepsis, ¿no? Que también van a colaborar con la supervivencia del tumor. Muy bien, muchachos, hasta aquí llegó la clase de hoy. La próxima semana concluye la teoría, ¿ya? Se va a programar la última evaluación de seminarios y la próxima semana se debe estar programando, se concluye la teoría, se recuperan las clases que faltan y también se debe programar la última evaluación teórica. Muy bien, muchas gracias por su participación, que tengan una buena tarde.